sus comentarios. Bueno, vamos a cambiar de tema. Buscamos y lo invitamos. Desde hace tiempo queríamos hablar con él. A uno de los jueces, hoy es magistrado, pero fue la mayor parte del tiempo de este sexenio, fue juez. Uno de los más emblemáticos. ¿Por qué los más emblemáticos? Porque el presidente López Obrador lo eligió para señalar, para ver en él, según el presidente López Obrador, muchos de los vicios y problemas del Poder Judicial. Es el juez Juan Pablo Gómez Fierro, hoy magistrado de circuito del Consejo de la Judicatura Federal. Fue el que en marzo del 2021 concedió 14 suspensiones definitivas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica. ¿Te acuerdas, Manuel? Sí, señor. Aceptó a trámite al menos 3 juicios de amparo contra esa reforma. Luego, 2 meses después, en mayo del 2021, otorgó 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la ley de hidrocarburos, y en ese 2021 otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la ley de hidrocarburos. Ahí el presidente López Obrador dijo sobre el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro que defendía a grupos de intereses creados. En fin, concedió además la primera suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El presidente López Obrador dijo que favorecía a grupos empresariales, concretamente a Iberdrola. En fin, luego, ¿te acuerdas que te dijeron que había sufrido un atentado? Todo... Es muy joven, tienes 40 años, un gusto en saludarte, te agradecemos hoy. El juez Gómez Fierro, aunque hoy sea el magistrado Gómez Fierro, para nosotros es el juez Gómez Fierro. Antes que nada, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Ciro, muchas gracias a ti, gracias también a tu auditorio. Manuel, muchas gracias por que pudimos concretar este espacio y platicar un poco sobre la coyuntura y el contexto actual que vive el Poder Judicial de la Federación. Vamos, te pido que empecemos de atrás para adelante con tu caso personal. Tienes 40 años, por lo que veíamos, empezaste tus trabajos en el Poder Judicial pues antes de los 20 años, muy joven. A los 18. Llegaste a ser juez antes de cumplir 40 años o recién cumplidos los 40 años. Pasaste por todas las oposiciones para ser magistrado de circuito y es probable que el próximo año o en el 2026 todo esto se vaya a la nada. Dejes de ser magistrado. ¿Por qué? Porque si la reforma que se está planteando se da, como al parecer será, todos los jueces y magistrados se van a ir a la calle. Tú también. Correcto. Y si quisieras seguir siendo magistrado, te tendrías que convertir en algo que no eres, no sé si te interesa, y para lo que seguramente no estás capacitado ni sabes. Te tendrías que convertir en un candidato que salga a convencer, a ganar simpatías de un ciudadano. Esa es tu realidad hoy. Correcto. Juan Pablo Gómez Fierro, gracias de nuevo por estar aquí, te escuchamos. Gracias, Ciro. Sí, efectivamente, he pasado por todas las categorías que conforman la carrera judicial en los últimos 22 años. Entré cuando tenía 18 años como meritorio en un juzgado de distrito y de ahí le seguí oficial judicial, actuario, secretario en el juzgado de distrito, más adelante secretario en un tribunal colegiado, luego secretario de estudio y cuenta en la corte, juez de distrito a los 30 años, como decías, y ahora magistrado de circuito, recién cumplidos también los 40 años. Estos últimos 22 años, prácticamente he dedicado mi vida al servicio de administración de justicia, conozco la carrera judicial, conozco el trabajo que se lleva a cabo en los tribunales y me parece que una reforma de esta naturaleza va a ser muy grave para, más allá de la gravedad y de la afectación que podría representar para quienes ejercemos la función jurisdiccional, es en realidad para el sistema de justicia en México. Desde la presidencia de la República se ha dicho que el Poder Judicial está podrido, hay que cambiarlo de raíz y no hay mejor forma de hacerlo que con la gente eligiendo a los impartidores de justicia, jueces, magistrados, ministros. Ese es el espíritu de la reforma y por lo visto así será. Sí, efectivamente. Así será. No sé qué tantos cambios se le pueden hacer a la iniciativa, pero por lo visto es lo que va a ocurrir.
Efectivamente, se ha dicho que hay muchas deficiencias en el Poder Judicial y que por eso la solución se dice va a ser en la elección popular de jueces y magistrados. Yo la verdad no comparto esta parte. ¿Por qué no la comparto? Sí hay una percepción de que no hay una justicia en este país, ¿no? Pero la justicia pasa por muchísimas etapas. Pasa desde la seguridad pública, pasa por las fiscalías, pasa por los jueces de primera instancia que conocen de los asuntos que consignan las fiscalías, que a veces es solamente un 10% de las denuncias que se presentan, más de 2 millones de carpetas de investigación que están en las fiscalías y solamente el 10% se consignan. Y luego más adelante, todos estos temas que fluyen hacia la justicia federal. En realidad, cuando tú hablas con los principales afectados, las deficiencias no las encuentras en el Poder Judicial de la Federación, las deficiencias están en las etapas previas. En estos encuentros que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en semanas anteriores, tuve yo la oportunidad de participar en las mesas, con las víctimas. Y justamente su reclamo no es en la justicia federal, es en las fiscalías, donde dicen, bueno, un padre con el que platicaba me dice, tengo 10 años buscando a mi hija que está desaparecida y en esos 10 años me han cambiado más de 5 veces al fiscal. Entonces es una vuelta a empezar otra vez y otra vez. Al fiscal. Entonces, no al juez, no al magistrado, al fiscal. Entonces, aplicar una solución como es la elección popular no va a remediar nada. Al contrario, me parece no va a remediar nada. Va a abrir un problema mayor al que ya se tiene, porque, y si me permites un ejemplo burdo, es como si un paciente llega a un hospital porque le duele un brazo y para poder solucionar eso le cortas la pierna. El brazo le va a seguir doliendo, pero ahora tampoco va a poder caminar. Ahora, el Poder Judicial tiene muchas oportunidades de mejora, pero esta no es una oportunidad que permita mejorar el sistema de justicia en México. Para mí, por el contrario, lo va a deteriorar y creo, y lo digo convencido, que va a ser un error histórico, porque además vamos a tardar muchísimo tiempo en poder reparar una afectación de esta naturaleza. Sobre todo si efectivamente no se le entra a la parte central, dice también la ministra Norma Piña ayer, antier, sí se requiere un cambio del sistema de justicia, pero completo, porque el Ministerio Público es el que falla, es el que condiciona, es el que humilla a la víctima, el que humilla al familiar, el que no permite el acompañamiento y después al que se le salen, como ayer vimos en Oaxaca, a un presunto culpable y por alguna razón pues lo deja libre. Pero a lo mejor no es el juez, a lo mejor es el Ministerio Público. ¿Y qué hacen en contra del juez? Lo vamos a investigar por corrupto. Claro. Y después se dice, vean cómo es necesaria una reforma al Poder Judicial, cuando ni siquiera el Poder Judicial ha participado en este procedimiento, ¿no? Estamos hablando de un asunto de carácter local, donde un Ministerio Público de carácter local consignó a un juez local en Oaxaca. El juez lo liberó por la razón que sea, yo no me puedo pronunciar porque no he visto el expediente. No, habría que conocer exactamente el por qué. Pero entonces empieza... Pero la culpa es del juez. Corte de Justicia. No, sí, la Corte también. Por eso una reforma judicial no tiene relación una cosa con la otra. Sí, del Poder Judicial Federal. Y el Ministerio Público nadie lo cuestiona, porque nunca nadie cuestiona al Ministerio Público o a los ministerios públicos que no están preparados para llevar tantísimos casos. Y lo que platicábamos, Manuel, 2.2 millones de carpetas de investigación y solamente el 10% de estas se ha consignado. Entonces, cuando se habla de impunidad, otra vez, impunidad, 2.2 millones de carpetas de investigación. 2.2 millones de carpetas solo el 10% en se ha consignado. La justicia mexicana, todos los niveles. Efectivamente. 2.2 millones de carpetas. ¿Y qué porcentaje? El 10%. Solamente el 10%. Consignadas. Pues sí. Entonces, no estamos... 90% de impunidad. Exactamente. De entrada. De entrada. De entrada. Antes de empezar el juicio. Y ahora, ¿cuánta responsabilidad tiene el Poder Judicial en esta parte? Pues en realidad ninguna, porque si nosotros vemos estas carpetas de investigación, por regla general se consignan ante un juez local, ¿no? Y una vez que pasan por la justicia local es que fluyen hacia la justicia federal, pero para eso pasan todavía muchísimas etapas. Bueno, perdón, te tenemos que interrumpir, tenemos que hacer un corte y al regresar le vamos a preguntar al juez magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, y ante esto, ¿qué? ¿Resignarse y esperar? Ante esto, ¿Hacer desempleado? ¿Qué? ¿Se está hablando de un paro de jueces, de magistrados? ¿Es posible? ¿Es válido? ¿Es legal? La mayoría de los jueces y de los magistrados quieren irse a paro. Regresamos con ese tema. 9:25, seguimos conversando con el juez, hoy magistrado de circuito del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los jueces que creo que simbolizó en estos últimos 5 o 6 años, uno, la independencia del Poder Judicial,
2, pues le tocó sufrir en algunos momentos los embates políticos de Palacio Nacional. Pero aquí estás, eras juez al inicio de este sexenio, hoy eres magistrado, aquí estás, resististe, hiciste tu trabajo, tiene 40 años, y sí se aprueba la reforma del Poder Judicial en los términos que hoy conocemos. No sabemos si van a modificar. El juez magistrado Juan Pablo Gómez Fierro va a perder su trabajo, va a dejar de ser magistrado. ¿Por qué? Pues porque todos los jueces y todos los magistrados van a tener que dejar sus cargos, y si quieren recuperarlos, van a tener que ganar una elección. Vas a tener que ser simpático y atractivo para un electorado. Híjole. ¿Qué tiene que ver eso con tu carrera judicial, con tu preparación? Puedes ser el mejor juez del mundo y el peor candidato del mundo, por la razón que sea. Y adiós posibilidad de regresar al Poder Judicial. Ante eso, ¿qué, Juan Pablo? ¿Qué les queda? Pues mira, sí, como bien lo mencionas, creo que esta parte de la elección popular pues va a deteriorar notablemente el sistema de justicia. Error histórico lo llamaste. Sí, coincido que esta reforma no va a mejorar el sistema de justicia, lo va a minar, va a deteriorar la calidad que se da en la administración de justicia, porque pierde un eje fundamental. Este eje fundamental ha sido la carrera judicial. Y la carrera judicial, porque con esta se busca que el mérito y la capacidad sean los elementos fundamentales para elegir a un juez. ¿Y por qué el mérito? Se preguntan muchos, ¿no? Porque el mérito no lo compras, el mérito no lo patrocina nadie, y el mérito no se dobla, Ciro. Si nosotros apostamos por una elección popular, ¿a quién va a responder ese juez? ¿Va a responder al imperio de la ley? ¿Va a responder a la ley, a la Constitución? ¿O va a responderle al votante? ¿A quien lo impulsó? A su electorado, a quien lo patrocinó. Entonces, perder esta parte y además perder la calidad que se ha buscado en los últimos 30 años. El Estado mexicano, ¿cuántos recursos no ha invertido para capacitar a sus jueces en materia penal, recientemente en materia laboral? También las capacidades y destrezas que se adquieren al interior de los tribunales, donde justamente pues vas adquiriendo habilidades para resolver problemas jurídicos, identificarlos, interpretar la ley y resolver conforme a derecho, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho los últimos 30 años. ¿Y ante eso qué, Juan Pablo? ¿Ante eso qué? ¿Cruzarse de brazos, esperar? ¿O te entusiasma a ti como juez la posibilidad de ir a un paro, a una huelga, como se llame, junto con quizá muchos más jueces, magistrados? ¿Te entusiasma esa idea? Sí sé que por parte de las asociaciones de jueces y magistrados se ha explorado la posibilidad de una suspensión de labores. Eso se ha venido trabajando tal vez en los últimos meses. Yo todavía no tengo una posición al respecto. Sí entiendo que hay muchas críticas sobre suspender o no labores en este sentido. Y las críticas, entiendo, van orientadas a considerar que si suspendemos labores se afecta a la justicia y que, bueno, los justiciables dónde van a quedar, etc. Y sí, puede haber una afectación. Lo que no tengo Daño duda... gravísimo lo llamó aquí el martes Arturo Saldívar. Le harían un daño gravísimo a la justicia en México. Puede existir un daño, puede existir una afectación, pero el daño mayúsculo que viene es la elección popular de jueces. Porque esto puede durar una semana, puede durar algunos días. La suspensión de labores. Pero el error histórico que, repito, puede generarse con la elección popular de jueces va a durar décadas en revertir. Me acuerdo de una película Interestelar que decían, en una pequeña maniobra que nos va a costar 51 años. Esta pequeña maniobra estoy seguro y convencido que nos va a costar décadas en poder reparar. El verdadero daño no es una suspensión de labores, el verdadero daño es transitar un modelo de elección popular de jueces, que además estoy seguro que si se transita, tendremos que regresar a este modelo y volver a empezar, lo que va a suponer una gran cantidad de años, si no es que décadas en poder reparar. Porque precisamente algo de lo que reclaman, pues no necesariamente jueces y magistrados, pero sí gente del grueso del Poder Judicial, es la carrera del Poder Judicial, es lo que se va a afectar, es lo primero, lo principal que quisieran que se conserve, pero es lo primerito que se va a afectar. Sí, y mira, a ver, Manuel, por ejemplo, se habla de la afectación que vamos a tener los jueces y magistrados. Sí es una afectación personal, patrimonial, tal vez nos quedemos sin trabajo, y bueno,
tal vez si pasa la reforma yo me tendré que dedicar a otra cosa y pues empezar de nuevo. Si es que la reforma no te prohíbe trabajar en asuntos, los próximos... no podrás litigar. O no podrás asesorar en 5 años. Pero la afectación al sistema de justicia, esa va a ser permanente, y quien la va a resentir van a ser los mexicanos. O sea, ¿no le ves ninguna virtud a esto? A la elección popular por voto de jueces, magistrados, ministros, ¿no le ves ninguna virtud? No creo que haya La verdad es que yo sostengo que la carrera judicial es el método más eficaz para nombrar a jueces y magistrados. Y además, vamos a la experiencia internacional. No hay evidencia de que la elección popular de jueces sea un mecanismo que mejore la administración de justicia. Los casos que hemos tenido, y además he escrito artículos al respecto, no han evidenciado que esto mejore la justicia, por el contrario. El caso de Bolivia me parece que es emblemático para saber que es una mala idea. Y en caso de Estados Unidos, pues ni siquiera estamos hablando de que sea en la justicia federal, y también se ven las desventajas de elegir a los jueces de manera popular, porque previo a las elecciones pues se ven que hay condenas más duras en relación con las sentencias que se emiten, y desde luego porque tratan de agradar al electorado, ¿no? Entonces, sigo pensando, estoy convencido de que la carrera judicial es el eje fundamental a partir del cual nos debemos regir, porque además, para adoptar una medida de esta naturaleza, una reforma de este calado, debe estar sustentada en la evidencia. Y aquí la evidencia no demuestra que los errores o las deficiencias que se han advertido en el sistema de justicia vayan a mejorar con la elección popular de jueces. No hay una relación causal entre el problema, entre el diagnóstico y la solución que se pretende dar. Y por eso considero que, lejos de beneficiar o de solucionar este problema, se va a abrir un problema mayor. Pero no tienes... No, perdón, y conste que lo que menciona el magistrado es Bolivia y Estados Unidos son los casos justamente en los que apuntalan que va a funcionar o que ha funcionado, pero es exactamente lo contrario de lo que nos dice. Vemos cómo en Bolivia, por ejemplo, se politizó la justicia a partir de la elección de los jueces constitucionales, y esto desde luego trajo también consigo problemas sociales, ¿no? que vimos en los últimos años en Bolivia. Y el caso de Estados Unidos, pues no estamos hablando de jueces locales. Sí, son locales. O sea, no es... Y además, bueno, pues no hemos pasado nosotros por un proceso de evidencia o de estudio previo que nos permita concluir precisamente que esto va a mejorar la justicia. Recordemos, por señalar una analogía, el caso de China, ¿no? En los años 50, cuando Mao quiso contrarrestar el daño a los cultivos que producían los gorriones, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer un exterminio de gorriones, y los gorriones se volvieron los enemigos públicos de todo el país. Y hoy los jueces, hoy hay muchos enemigos públicos para él. Acabaron con los gorriones, y una vez que acabaron con los gorriones, hubo una hambruna que mató a millones de personas, porque los gorriones precisamente se quitaban los insectos que provocaban las plagas en los cultivos. Bueno. Entonces, una solución, un mal diagnóstico va a traer un problema mayúsculo, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, no tienes una posición todavía sobre el eventual paro, suspensión de labores, no la tienes. Sí, ¿y consideras un error histórico que puede tomar generaciones este procedimiento de eliminar pues a los jueces del país? Eso es lo que busca la reforma, para poner en su lugar a quién sabe quién, a buenos candidatos, a quienes ganen elecciones. Error histórico lo llamas. Bueno, ojalá podamos seguir conversando contigo en estas próximas semanas, y un gusto conocerte en persona. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Magistrado, muchas gracias por este espacio, y pues también tener la posibilidad de compartir estas reflexiones en torno a una reforma tan importante que, lejos de, repito, la afectación que produciría a quienes estamos en esta función, sería a la sociedad en general. Gracias. El juez magistrado de circuito del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Pablo Gómez Fierro, una de las figuras emblemáticas. Cuando se revise, se haga el análisis de lo que fueron estos 6 años de vida pública en México, ahí aparecerá constantemente Juan Pablo Gómez Fierro. Gracias, juez. Hacemos pausa, volvemos.